Terminamos esta semana y esta semana termina marcada, entre otras cosas, además pues del paro que se convocó por parte de las centrales obreras y se apoyó por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Termina esta semana con varias noticias, pero noticias importantes que tienen que ver con la empresa más grande de Colombia, que se llama Ecopetrol. Esa es la empresa más importante de nuestro país y mucho se ha hablado de la posible salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol. De hecho, hubo reunión en la Casa de Nariño esta semana, Oscar, en donde el presidente estuvo con Ricardo Roa. Han salido muchas versiones de esa reunión, a pesar de que en unas declaraciones a periodistas de Bloomberg en línea, Ricardo Roa dijo que no se iría de la presidencia, no por ahora y no ante esta junta, pero de todas maneras sí ha sonado mucho que va a salir del cargo por cuenta de todos los escándalos que rodean al presidente de Ecopetrol cuando era gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro. Camila, mire, es que el doctor Roa se ha visto envuelto en múltiples escándalos, no solamente el tema de la campaña, que obviamente que está en las instancias judiciales correspondientes, pero también todo lo que tiene que... El más reciente de todos esos escándalos es de la contratación de la firma de abogados para ver el daño reputacional que le pudo haber causado a la empresa estatal todos estos escándalos. Pero mire, Camila, que lo que se pregunta uno es, caramba, ¿y hasta cuándo va a resistir Ecopetrol, que es la empresa más importante y más grande del Estado en Colombia? Tantos escándalos y tantos cuestionamientos que giran en torno a su presidente. Pero obviamente que eso tenía que tener un efecto, Camila, sin duda alguna, ya lo comenzamos a sentir. Las utilidades de Ecopetrol en este primer trimestre del año cayeron en un 22.1%. Es decir, eso se trata de una cifra impresionante, Camila, si estamos hablando de la empresa que más dinero le genera al Estado colombiano. 22.1% en la caída de las utilidades de la empresa estatal es demasiado dinero, Camila. Le voy a dar la cifra. Mire, las ganancias sumadas de Ecopetrol en este primer trimestre fueron de 3.12 billones de pesos frente a los 4.01% de billones del primer trimestre del año anterior. Ahí se refleja y ahí se muestra esa caída del 22.1%. Por supuesto que cuando se trata de la empresa que más le produce dinero al país, estamos hablando de una cifra demasiado alta, Camila. Y además porque este sería el cuarto trimestre consecutivo en que la empresa, sus utilidades tienden a la baja. Es decir, son 4 trimestres consecutivos en los cuales la empresa está dejando las utilidades hacia la baja. De tal manera, Camila, que yo sí creo que es una cifra impresionante. Y hablamos de los ingresos, Camila. Los ingresos de Ecopetrol en este primer trimestre, que como le digo yo a usted, el daño que está sufriendo la empresa por cuenta de todos estos escándalos es impresionante. Obviamente que hay unos factores externos y todo lo demás que ha dicho el doctor Roa que contribuye a que las cifras no sean las mejores. Pero mire, este trimestre extraño, Camila, lo que tiene que ver con los ingresos de la compañía, 31.36 billones, que es apenas el 0.2% comparado con los 31.30 billones de ingresos del trimestre anterior, del año anterior. Todas estas cifras, Camila, lo que muestran es que realmente la empresa no atraviesa su mejor momento y obviamente por cuenta de la presidencia del doctor Roa, los resultados están siendo negativos, Camila. Pero mire, si bien es cierto que todavía no se ha oficializado la salida del presidente Ricardo Roa de Ecopetrol, que como usted muy bien lo dice, Oscar, pues evidentemente ha empañado mucho lo que está sucediendo con la empresa, tanto así que la Junta decidió contratar esta firma de abogados en los Estados Unidos, en Nueva York, contrato que reveló el periódico El Tiempo. A mí me dicen lo siguiente, y me dicen y me cuentan, Oscar, vamos a ver si es cierto, que la renuncia o la salida efectiva de Ricardo Roa de Ecopetrol se haría el 10 de junio. Es decir, hoy estamos a 30 de mayo, en 11 días. 10 días. Se daría la salida. Sí.
Exacto, se daría la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol, que ese sería el acuerdo al que habría llegado con el presidente en la Casa de Nariño. El presidente quería que Ricardo Roa se fuera antes, el 31 de mayo, él quería irse después, pero parece que la solución salomónica sería que se va el 10 de junio. Pero como las decisiones también en medio de todos estos escándalos se cambian y se dice una cosa y se dice otra, por eso le digo, esto es lo que nos cuentan personas de la Casa de Nariño. Y le voy a decir una cosa. Camila, dígame. Sí, Camila, qué pena, pero mire, la doctora Mónica de Greiff renunció, acaba de irse también de la Junta. Es decir, todo se está moviendo, todo es trepidante en torno a Ecopetrol, que es la joya de la corona de las empresas del Estado colombiano, Camila. Mire, y se ha hablado mucho de un posible enroque, ¿no? De que llegaría Edwin Palma, ministro de Minas, a la presidencia de Ecopetrol y que Ricardo Roa llegaría al Ministerio de Minas. Y que de esta manera, esto es lo que se ha especulado, Oscar, y lo que hemos visto ante la opinión pública y en medios de comunicación, y que de esa manera se podría blindar en cierta medida al presidente Ricardo Roa de las investigaciones sobre el tema de la campaña. Porque usted que ha hecho cubrimiento de cortes, si Ricardo Roa llega al ministerio, él lo investiga la Corte Suprema, ¿verdad? Llegaría a ser investigado por la Corte Suprema y no por la Fiscalía. Sí, así es, Camila. Pero entonces, ahí Ana Cristina ayer nos decía una cosa, y es cierto. Edwin Palma, actual ministro de Minas, que es el que se ha planteado como posible reemplazo de Roa en la presidencia de Ecopetrol, pues tendría un impedimento, y es que no podría asumir la presidencia porque hay un artículo, que es el artículo 10 del decreto ley del 128 de 1976, que dice que si usted fue parte de la Junta, tiene que esperar un año para poder asumir el cargo como presidente de la compañía. O sea, él tendría que haber esperado un año para un año después poder llegar a ser presidente de la Junta de Ecopetrol. Es decir, jurídicamente, Edwin Palma estaría impedido. Claro que pues ya sabemos que hay muchas estrategias jurídicas que se pueden utilizar para terminar nombrando a la gente en los cargos, pero Ana Cristina, usted preguntaba eso ayer y efectivamente eso se está estudiando. Claro, y es que, pues está estudiando, Camila, es que si está en la norma, pues debería ser algo que se respete, porque eso está dentro del gobierno corporativo, eso es parte del gobierno corporativo. El señor Edwin Palma, recordemos que antes de ser ministro, él estaba en la Junta, y es ahí donde, porque él lleva muy poco de ministro, entonces ahí es donde quedaría el impedimento, donde no se ha cumplido ese año, y precisamente esa norma que usted cita, Camila, pues es parte de lo que rige en las empresas, pues tanto públicas o privadas, que es lo que llamamos el gobierno corporativo, para tener, que son, digamos, guías de buenas prácticas. Entonces, no sé, probablemente y es muy seguro que haya pues algunas no sé, estrategias jurídicas que vayan a adelantar, pero Ecopetrol ya está en un problema muy grande, Camila, y está en un lío muy grande por todos los escándalos, y ponerse a jugar con esto, pues muy difícil. Lo ideal es que, por otra parte, y otra discusión muy distinta es si el señor Edwin Palma o no es idóneo para ocupar esa presidencia, que yo creería que sí, porque es alguien que conoce profundamente Ecopetrol, él viene del sector sindical en Ecopetrol y conoce profundamente la empresa y sus problemas, pero pues lastimosamente yo creo, pues de acuerdo con eso que usted nos acaba de leer, pues que tiene ese impedimento y que no podría ocupar el cargo. Pero entonces, si no es Edwin Palma, la gran pregunta es, ¿quién quedaría de presidente de Ecopetrol si el doctor Ricardo Roa sale del cargo el 10 de junio, como se nos ha dicho? Él lo ha negado. Ricardo Roa le dijo a los medios de comunicación, Marcela, que no se va. Marcela, hoy no hay ninguna posición oficial de que efectivamente el doctor Roa va a dejar la presidencia de la compañía. Exacto, y cuando le preguntan a Ricardo Roa, por ejemplo, lo hizo Bloomberg Línea, señor Roa, ¿usted se va a ir? Él dice, yo de pronto un día renuncio, pero no va a ser en esta junta. Bueno, pues si el señor Roa se va, que es lo más probable, ¿quiénes podrían ser los presidentes de Ecopetrol? ¿A quién nombrarían en la estatal petrolera si no es Edwin Palma? Porque ya sabemos que Edwin Palma sería la preferencia, pero por estos impedimentos jurídicos se ha pensado en otras personas. Uno es Álvaro Pardo,
que él renunció a la Agencia Nacional de Minería y de hecho es uno de los que el propio presidente Gustavo Petro ya le ha dicho a Ricardo Roa que le gustaría que él se quedara en el cargo de la presidencia de Ecopetrol cuando Roa salga. De hecho, hubo un consejo de ministros en que el presidente Gustavo Petro le habló muy fuerte a Ricardo Roa. Nosotros le preguntamos, Marcela, si usted se acuerda, en Barranquilla, claro, a Roa por ese consejo de ministros y si ahí eso evidenciaba el deterioro de la relación. Y él dijo que no. Él dijo que no, pero ahí el presidente Gustavo Petro internamente le dijo a Roa que Pardo era una de las personas que podía estar reemplazándolo en Ecopetrol. Y precisamente Álvaro Pardo, que sale de la Agencia Nacional de Minerías, y eso era lo que le quería preguntar, hoy se conoce el nuevo nombre de la persona que llega a la Agencia Nacional de Minerías, que es Luciano Sanín, en reemplazo del señor Pardo. Pardo sale de la Agencia Nacional de Minerías, ¿por qué? Porque cuando Edwin Palma se posesiona como ministro de Minas y Energía, se le pide la renuncia a todas las cabezas del sector. Acuérdese usted que en esta tanda salió, por ejemplo, el director de la UME, Adrián Correa, y uno a uno han ido definiendo quién se queda y quién se va. Bueno, entonces, mire, le tengo 6 nombres, además de Palma, que los expertos en el sector dicen de ahí no saldría el presidente de Ecopetrol una vez ido Ricardo Roa cuando renuncie a la presidencia. Luis Enrique Rojas sería el otro, que fue presidente de Jocol, que es una de las filiales de Ecopetrol, y que acuérdese que también salió del cargo hace como un mes. Pero y salió del cargo no salió también en malos términos. Él salió en malos términos con Ricardo Roa. Exacto. Con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en muy malos términos por unas investigaciones, por un tema de gas y de unas filtraciones que se habrían dado a la prensa, si no me equivoco. Y de hecho, Jocol anunció la suspensión de un proceso de venta de campos pequeños de gas en medio de denuncias, sospechas, irregularidades, y pidieron el acompañamiento de la Contraloría para ese proceso. Eso el día que anunciaron la salida de Rojas. Otro de los que estaría dentro de la lista para ser presidente de Ecopetrol si Roa se va es Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Me hablan de Andrés Camacho, exministro de Minas, que es el que reemplaza a Edwin Palma. Pero Camacho no está en modo campaña. Pues yo sé que si lo llaman a ser presidente de Ecopetrol, pues, eso le digo, claro, pero el sueldito llama, Marcela. Sí. No, y además la presidencia de Ecopetrol es un cargo importantísimo. Pues imagínese, es la empresa más importante del país. Me hablan también de Luis Miguel Merlano, Marcela, que yo no sé si usted lo ha escuchado, actual embajador de Colombia en Emiratos Árabes, que podría también ser de los nombres para llegar a la presidencia, y de Pedro Rosales, quien fuera vicepresidente de Downstream de Ecopetrol hace muchos años y que estuvo vinculado al tema de la refinería de Reficar, de la refinería de Cartagena, que esos serían los nombres que podrían estar en la baraja según el mundo de los petroleros y de los hidrocarburos para reemplazar a Ricardo Roa y que podrían ser nombrados por el presidente Gustavo Petro, pues digamos, por la Junta, porque acuérdense que eso tiene que ser un proceso de headhunters y no sé qué, pero pues sabemos que por más proceso de headhunter se termina nombrando el que quiere el gobierno de turno. Sí, eso pasó. Eso pasó, por ejemplo, en el gobierno Santos, una junta para, sorpresa, decir que al final era alguien muy cercano al presidente, el nuevo presidente de Ecopetrol. Sin embargo, Marcela, le tengo un dato, que usted es la que cubre el tema de hidrocarburos, el tema económico aquí en Blue Radio. Hay algo que puede llegar a pasar y que es importante, y es que una vez salga el presidente Ricardo Roa de Ecopetrol, la compañía va a tener un presidente encargado mínimo por 3 meses, porque tienen que hacer el proceso de cazatalentos, tienen que entrevistar por lo menos mínimo, creo que 10 candidatos, según dicen los estatutos de la compañía. Tiene que haber un proceso y ese proceso solo puede iniciar una vez Roa se haya ido de la presidencia. Eso no se puede iniciar antes, según me explican, por los estatutos de la propia compañía. Así que puede durar 3 meses el encargo o puede incluso el encargo durar hasta que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso hay que tener mucho ojo con a quién se encarga en Ecopetrol. ¿Quién queda encargado de la compañía cuando el presidente Roa salga? Porque ¿cuánto le queda al gobierno del presidente Gustavo Petro? Hasta el 7 de agosto del 2026. O sea, un año y 2 meses. Junio, julio. 1 año y 2 meses le queda al gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que podría el encargado terminar estando encargado por ese tiempo. Y entonces ahí le dejo esa tarea.
¿quiénes pueden ser encargados según estatutos de Ecopetrol? A mí me informan que pueden ser encargados el vicepresidente ejecutivo de Energías para la Transición, que actualmente es David Riaño, que es muy cercano al doctor Roa. Pues creo que trabajaron juntos en TGI, si no me equivoco, sí. Y sería pues una ficha de Ricardo Roa. 2, que podría también quedar como encargada la vicepresidenta legal María Cristina Toro, que también es de confianza de Roa, y yo no sé, Ana Cristina, me dicen que podría ser cercana a Daniel Quintero. ¿Usted le suena ese nombre de María Cristina Toro? No. Porque claro eso también... Porque bueno averiguarlo, además la única mujer que sale en todo este panorama. 3, que podría ser el vicepresidente financiero, Camilo Barco. Y 4, el presidente de Jocol, que ahora no hay, precisamente por lo que decía Marcela, y que hoy está encargado, como en la presidencia de esa filial de Ecopetrol, David Riaño. Esos son los que me dicen a mí que podrían quedar como encargados, pero usted tiene esa tarea, Marcela, que le dejo. ¿Quiénes podrían ser los encargados de la presidencia de Ecopetrol una vez salido Roa? Porque el que quede como encargado podría terminar todo el periodo del presidente Gustavo Petro como presidente de la compañía. Y ojo al dato, con la salida de Pardo de la Agencia Nacional de Minería, ¿qué tal que nombren a Pardo en uno de esos cargos dentro de Ecopetrol que pueda quedar como encargado? Que pues, de los cargos que yo no le he mencionado, y termine Pardo como encargado de la presidencia de la compañía, ojo, la compañía más importante de este país. O sea, que lo nombren en una vicepresidencia para que lo encarguen mientras se hace todo el proceso legal. Y es que además, Camila, aquí una de las razones por las cuales ese proceso de... no tanto de elección, sino ya de nombramiento del presidente de Ecopetrol se extiende, es porque no solamente tienen que hacer el tema de la firma Cazatalentos, que al final del día pues termina siendo accesorio, sino porque tienen que hacer un proceso de debida diligencia, porque esa persona tiene que cumplir unos requisitos ante las autoridades en Colombia y en Estados Unidos, porque Ecopetrol es una empresa listada en los mercados de ambos países. Entonces tienen que mirar que no tenga inhabilidades, que cumplan los requisitos que se piden, digamos, regulatoriamente para que no vayan a tener ningún problema. Y Ecopetrol siempre hace además como un proceso extenso de debida diligencia antes de nombrar a un ejecutivo. Sí, Marcela y Camila, es de suma importancia, por supuesto, saber quién sucedería al señor Roa en la presidencia de Ecopetrol, porque es la empresa más importante que tenemos los colombianos. Pero yo no perdería de vista el foco de lo que generó este nuevo escándalo, porque tenemos este contrato pues muy caro de más de $5 millones que contrata la Junta de Ecopetrol con Covington & Burling, que es una empresa muy afamada. Ya ven ustedes lo que cobra por uno de estos contratos, para que mida el impacto en la bolsa que están teniendo todos estos escándalos de corrupción alrededor del señor Roa. Pero ese contrato, esa investigación incluía la captura de información de al menos 70 funcionarios de Ecopetrol, entre ellos los integrantes de la junta directiva y el mismo presidente Roa. ¿Qué dejó o qué puede soltar o qué puede arrojar esa investigación? Porque ya Plática se ha adelantado para que se hiciera. A mí me parece que deberíamos conocer qué fue lo que encontró o qué ha encontrado esta firma tan reputada en Estados Unidos sobre Ecopetrol. A mí sí me genera curiosidad y creo que estamos dejándolo fuera de la atención mediática también. Pero mire que con todo lo que está pasando, Camila y amigos de la mesa, lo único que no puede ocurrir es la permanencia del doctor Roa en la presidencia de Ecopetrol. O sea, la permanencia del doctor Roa en la presidencia de Ecopetrol es nociva para la empresa. Ahí están las cifras. 4 trimestres consecutivos con utilidades a la baja, por ejemplo, para dar nomás una sola cifra. De tal manera que yo sí creo que tanto el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, como todo ese entorno, deben tomar decisiones prontas para solucionar la situación, porque cada día que pasa afecta a la empresa directamente. El golpe se siente, y afectar a Ecopetrol es afectar directamente las finanzas y los ingresos de la nación. De tal manera que yo sí creo que esa situación tiene que resolverse pronto, independientemente de lo que se avance en las instancias judiciales. El caso del doctor Roa, desde la época de la campaña, cuando estuvo con el presidente Petro, como el candidato Petro, como gerente, hasta su presidencia en la compañía en Ecopetrol. Pero que llegue alguien distinto a Roa no garantiza que llegue una persona que piense diferente. Porque el accionista principal, el gobierno, sigue siendo el mismo, la política de hidrocarburos sigue siendo la misma, y la persona que va a nombrar ahí
no va a ser alguien, por decirlo de alguna manera, igual a Felipe Bayón o a otra de las personas que han pasado por el pasado de Ecopetrol. Va a ser alguien que defienda las políticas de transición energética, que no esté interesado en nuevos contratos, que no le guste el fracking y que esté dispuesto a hacer lo que le piden desde el gobierno nacional. No, totalmente de acuerdo. Y eso, Claro, y y eso el se va a proceso despejar hasta que se despeje el resultado electoral. Porque si un inversor invierte en una empresa que vende petróleo, pero el gobierno quiere vender flores, pues yo me salgo de ahí hasta que se sepa quién gana el próximo año. Pues así llegue otro presidente. Sebastián, lo que pasa es que eso que es el proceso de headhunting, que cuando lo ponen en una firma cazatalentos, pues eso tampoco es garantía de nada. Recordemos que cuando iban a elegir al gerente de EPM en la época de Daniel Quintero, lo pusieron también también hubo una búsqueda, un headhunter y finalmente pues se decidió era quien él quería. Pues es decir, es un proceso que no garantiza nada porque finalmente pues el que decide, el que está en la cabeza es el que decide, así pongan estos procesos de headhunter. Esto que usted dice, Camila, sobre María Cristina Toro Restrepo. María Cristina fue la secretaria general de Empresas Públicas mientras estaba Andrés Carrillo. ¿Qué pasa con ella? Cuando entra John Maya, cuando hay el cambio de alcaldía, cuando entra a la alcaldía Federico Gutiérrez y John Maya Salazar, que era entró como gerente de EPM, él le pidió la renuncia protocolaria a todas las vicepresidencias. Y entre esas vicepresidencias salió precisamente quien era la secretaria, María Cristina Toro Restrepo. En esa salida también salió, por ejemplo, Jonathan Villada, que era el vicepresidente de Asuntos Legales, Mabel Rocío López, que era de Comunicaciones, Carlos Enrique Londoño, que era de Suministros y Servicios, y Marta Lucía Durán, que era de Finanzas e Inversiones. Entonces ella salió con todo ese grupo de vicepresidencias que eran de Quintero, que estaban con Carrillo, y ese es es decir, sí es muy probable que ella sea, pues no sé si cuota de Quintero, pero sí es del grupo de Quintero, pues. Eso era lo que me decían a mí. O sea, ella es de Ricardo Roa, la vicepresidenta jurídica, que podría quedar encargada, pues según los estatutos, porque es una de las vicepresidencias, pero tiene relación o tuvo relación con Daniel Quintero, que ha tenido también cuotas en este gobierno en diferentes empresas públicas, no solo Ecopetrol. No. Sí, y en ministerios también, Camila, es que no solamente eso. Por ejemplo, Esteban Restrepo, que era su secretario de gobierno, también hace parte de este gobierno, y hay una lista pues de personas que hacen parte de este gobierno. Entonces sí, esta secretaria general pues sí se puede tomar del grupo de Quintero, que es pues directamente porque era pues en la época en que pasó todo lo que pasó con Empresas Públicas de Medellín. Para recordarles a los oyentes que Empresas Públicas de Medellín tuvo en un tiempo récord una cantidad, creo que fueron 4 o 5 gerentes mientras sucedía todo pues en un solo periodo. La pregunta, Camila y compañeros, es ¿qué tiene Roa, que se sostiene al frente de la empresa más importante del país en medio de tanto escándalo? Una empresa que ha perdido durante su administración más del 50% de su valor. O sea, ¿qué tiene el señor Ricardo Roa? Y no descarte, Camila, que deje a un presidente que siga al frente de la compañía en cuerpo ajeno. Ahora, no sé si usted, Camila o Marcela, que tienen lista de candidatos a la presidencia de Ecopetrol, tienen allí incluidos 2 nombres, el de un primo de la señora Verónica Alcocer y el del papá de la exministra Irene Vélez. ¿Están en la lista? No, porque ellos son, el primo de... ellos no podrían... Alberto Merlano. Sí, pero es que son miembros de la junta directiva. Pasaría en la actualidad, Hildebrando Vélez, la misma inhabilidad de Palma. La misma inhabilidad de Palma. Hildebrando Vélez hoy es miembro de la junta directiva, no podría asumir, al menos no inmediatamente, la presidencia de Ecopetrol. Usted dice que tiene Edwin Palma, pues la información que tenemos, vamos a ver si se cumple, es que el 10 de junio se oficializaría la salida del presidente de Ecopetrol, que ese sería el acuerdo al que llegaron con el presidente Gustavo Petro. El presidente quería que se fuera el 31 de mayo, Roa quería irse mucho después, pero que la salida se oficializaría el 10 de junio. Roa dice que no, y eso es lo que le ha dicho a los medios de comunicación, como nos lo mencionaba Marcela. Vamos a ver qué pasa, porque como lo decimos, esa es la compañía más importante de Colombia, está listada en bolsa y precisamente pues es una empresa también pública. Y hablando de las bolsas y hablando de Wall Street, Sebastián, con el lío de Donald Trump, que se puso bravo con China, que los aranceles sí, que los aranceles no,